primeros taifas como tal eran árabes, pero que se peleaban entre ellos, Sí. que se habían lo que quedó desmembrado de... Un reino taifa sí, es el resultado de un proceso de descomposición del califato de Córdoba, y hay, digamos, los reinos son circunscripciones administrativas persistentes, imaginemos provincias, ¿no?, al frente de la cual se coloca un nuevo gobernador. Como no existe el califa, todos aspiran a ser califas. Y entonces inician un proceso de enfrentamiento, por lo cual hay algunas taifas que son absorbidas rápidamente y tienen una vida muy corta, de 10, 15 años, y hay otras que son las grandes taifas, Toledo, Sevilla, Valencia, Faro, Badajoz, Zaragoza, que van a durar muchísimo más tiempo, van a durar casi 80 a 90 años, hasta que los almorávides los unifiquen a todos. Y todo ese tiempo, de 80 a 90 años, es un enfrentamiento continuo de absorción y no absorción de las distintas, desde las pequeñas divisiones hasta formar grandes estados. ¿Alguna otra cuestión? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. Que la formulé ayer al final y que me contestaste después de la clase, y sería bueno que socializaras la respuesta y que por lo tanto reiterara la pregunta. Era, bueno, estamos hablando de sociedades de guerra, ¿no? Como una parte los cristianos y por otra parte los discípulos de Mahoma. Una sociedad por consiguiente movida, que por otra parte explica, creo, por qué muchas instituciones no pudieron arraigarse, en contraste, por ejemplo, con el modelo, entre comillas, típico del feudalismo, que sería el francés. Pero mi pregunta era, es decir, además de la guerra y de la separación, sospecho que algún tipo de contacto, y no solamente contacto mercantil, que es obvio, pero estoy pensando en la analogía de Hispanoamérica colonial, donde también en principio esa frontera, esa separación social se estableció. Primero la República de Indios por una parte y la República de Españoles por otra. Luego cada una de esas repúblicas constituidas en resguardos, en el caso de la población indígena, ciudades o pueblos españoles, en el caso de la República de Españoles. Pero eso fue otra vez la teoría, ¿no?, el principio, porque en parte como consecuencia de la migración fundamentalmente masculina de la población hispana que vino a América, muy rápidamente surgió el mestizaje, ¿no? Pero no solamente el mestizaje, sino que como consecuencia de la aparición de otros grupos étnicos, los negros, por ejemplo, y como consecuencia de las diferentes uniones entre esos descendientes, hubo una Babilonia racial aquí, ¿no? Es decir, la palabra mestizo, la palabra mulato, la palabra... estas clasificaciones raciales no eran suficientes. Entonces surgieron los segundones, los tercerones, los cuarterones, los salta atrás, al extremo que el cura, el párroco que registraba, ya en el colmo de la desesperación escribía "no te entiendo", ¿no? Entonces los no te entiendos eran así miles, porque efectivamente eran racialmente inclasificables. Me gustaría saber cómo era el escenario en la península ibérica. Bien, el inicio para clarificar un poco, es que el aporte árabe y bereber inicial es prácticamente diluido en la masa de población. Entonces, tanto a un lado como a otro de la frontera, desde el punto de vista étnico, las similitudes son abundantes, es decir, tanto en un lado como otro se trata de hispano-romanos, hispano-visigodos de distinta naturaleza. Ciertamente en el sur
la presencia de grupos bereberes de manera continua y la llegada de contingentes poblacionales, la esclavitud en el Islam está permitida y por lo tanto los esclavos negros y la negritud ha aparecido también con facilidad en el sur, pues marcaron alguna diferencia de tipo racial. Pero el cruce entre cristiano y musulmán estaba prohibido. Es decir, el matrimonio mixto queda prohibido, está proscrito. Y entonces eso dificultó enormemente. Y no solo está proscrito por la ley, sino sobre todo en la mentalidad. Porque los descendientes de una musulmana van a ser musulmanes. Entonces un buen cristiano no puede tener hijos musulmanes o filomusulmanes. Hasta el extremo de que ni tan siquiera las amas de cría, las frecuentes amas de cría pueden ser musulmanas, ni pueden ser médicos musulmanes, es decir, que atiendan al parto. Es decir, hay una serie de divisiones para musulmanes y para judíos, que si podemos la veremos hoy, por lo menos veremos algunas de esas marcas que hacían imposible o muy difícil el mestizaje. En cualquier caso, todos somos conscientes de que una cosa es lo que dicen las leyes y otra cosa es lo que dicen las mentalidades y otra cosa es lo que en determinado momento ocurre. Pero la cercanía racial impide detectar ese tipo de fusión. Es lo que iba a preguntar. Primero, no debe haber existido transgresión, ¿cierto? Claro. Bueno, lo otro es una experiencia divertida que cuenta Gilberto Freire en Casa de Misa Sala. Es decir, los portugueses están, no tal vez de una manera tan rígida, pero compartían algunas de las barreras mentales de los españoles. Pero lo que dice Gilberto Freire es que, más allá de sus prejuicios, quedaron literalmente deslumbrados ante las mulatas brasileñas. Y sospecho que las mujeres árabes son bellísimas. Sí, sí, sí. No, pero ciertamente se produjo, pero la cercanía étnica es de tal naturaleza que no quedaba constancia. Es decir, porque no había matrimonio y por lo tanto son ilegítimos. Es decir, Ponce de León le suena a ustedes, supongo, ¿no? ¿No? Los Ponce de León. Bien, el Marqués de Cádiz tuvo un hombre cristiano, devoto, tuvo 140 hijos ilegítimos. Y cuando digo 140, son los 140 que aparecen en el testamento, es decir, que lo reconocía como hijo suyo y les dejó mandato testamentario. De esos 140 ilegítimos, 30 40 son negros. Es decir, sin mayor problema, pero ilegítimos. Quedaron con la madre, estuvieron con la madre, se mantuvieron con la madre, nunca pasaron a ser miembros de la familia. Él los mantuvo, los alimentó y los dotó en el testamento para que salieran de una situación de extrema pobreza y se medio situaran. Así que ya saben por qué hay tantos Ponce de León en América, porque son los ilegítimos del Marqués de Cádiz, que, bueno, pues pasaron a formar parte de esos grupos de mediana nobleza o pequeña nobleza, infanzones, caballeros, que dieron el salto hacia América. No es la rama principal, no es la fundamental. Así que ese podría ser un claro ejemplo de que no hay discriminación de naturaleza distinta, ¿no?, a la jurídica. En las tensiones vitales de los hombres medievales, pues caían como podían. Así que no, pero no es frecuente porque hay una distancia mental y segundo porque también es verdad que en el caso de Andalucía no hay población, es decir, los contactos son contactos de los guerreros, de los viajantes, de los comerciantes que cruzan a un lado y a otro, porque el contingente poblacional existente cercano en el interior de las ciudades o en el medio rural es prácticamente mínimo, como vamos a ver ahora. Sí. Esa frontera de guerra, esos hombres libres que se mueven ahí son también una frontera de tráficos, de comercios, sí, ¿no? sí. Por un lado hay toda la ruta carabineras del oro, de Timbuktu, de Mali, y por el otro pues hasta Constantinopla. Y al otro lado también empiezan los mercaderes italianos, genoveses y tal. Sí, sí. ¿Qué tipo de monedas circula? O sea, ¿cuál es la...? De todo. Toda. La moneda más importante durante el periodo
es la dobla. Vamos a situarnos en esa frontera. Es la dobla. La dobla castellana es simplemente el doble maravedí o el doble almoravetín, que es el término, maravedí viene de almoravetín, que es la que acuñan los almohades. Los almohades acuñan un doble dinar de 4,9 gramos de peso, para evitar, justamente porque dominan desde Seix y Masa toda la ruta del oro, así que tienen una capacidad de acuñar moneda de oro. Y en España la primera es la dobla castellana, que va a durar enorme tiempo. Así que, pero circula todo, es decir, todo tipo de moneda, y la moneda de cuenta, la que sirve para establecer cuánto valen las cosas y que todos nos entendamos, es el maravedí, pero circula los ducados, la moneda francesa, los florines, todo. ¿Y circula más oro que en el resto de Europa? Ahí habría que echar cuenta, pero en principio sí. Es decir, cuanto más al mundo islámico, mayor es la circulación de oro, y cuanto más cercana a las minas de silicio y masa, mayor es la circulación. Pero hay que tener en cuenta que en este periodo la especulación financiera se produce justamente con la variación entre oro y plata. O sea, que alguien compra oro en un lugar donde el oro es barato para llevarlo a otro sitio donde el oro es caro, y lo cambia por plata, y viceversa, de tal manera, eso supongo que lo hacen todos ustedes, cuando comprar euros, cuando comprar dólares, cuando vender pesos, cuando comprar pesos, cuando... Bien, eso que lo hacemos con moneda, se hace con oro. Y entonces, esa especulación financiera se da. Y, en principio, la paridad oro-plata es en el Próximo Oriente, en las costas sirio-palestinas. Hacia el otro lado, la plata vale más que el oro, y en este sector el oro vale más que la plata, en el sector occidental. Así que cercana a las minas de oro, la presencia de oro es importante, que desde ahí circula, en el Imperio Almohade circula, y desde el norte de África circula al resto de Europa. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, pues creo que nos quedábamos ayer definiendo esa sociedad de frontera como una sociedad que decíamos que era de hombres libres, con una organización económica funcional, correspondiente a la función militar que desarrollan cada uno de ellos, y por último que era una sociedad de frontera, y por lo tanto no en el sentido de que se constituye para defender la frontera, sino que durante 2 siglos y medio va a haber una frontera que no se va a modificar. Bueno, va a haber algunas modificaciones, pero son pequeñas modificaciones, es decir, la presencia del Islam, del Reino de Granada, durante 2 siglos y medio, hasta 1492, el día 2 de enero, que es cuando salí de Granada, pues va a marcar a esa sociedad que lucha frente al Islam y que tiene que estar preparada para luchar frente al Islam. Eso va a ser una sociedad distinta y iremos viéndola. Llamarle la atención solamente en algunos aspectos. La conquista no fue una conquista completa y por lo tanto hay incorporaciones. Si miran ustedes la fecha de conquista, el estrecho de Gibraltar, la zona de Algeciras en 1344, es decir, un siglo después prácticamente de la conquista de Sevilla, ya en época mucho más tardía este sector, que también va hacia Gibraltar, 1462, la zona de Antequera, la zona de Archidona, Alcalá la Real, es decir, hay una serie de pequeños retoques. Y segundo, aunque el proceso de conquista lo habíamos visto vinculado al proceso de repoblación, y la repoblación es un fracaso, porque no hay manera de repoblar ese territorio, lo más que se puede hacer es controlar, nunca ponerlo en explotación de manera clara. Los intentos de repoblar son continuos, es decir, la repoblación no para. Hay un primer intento de repoblar, fracasa, los consejos siguen repoblando, los señores siguen repoblando, repoblaciones en el siglo XIV, repoblaciones en el siglo XV, repoblaciones en el siglo XVI, y el que le da nombre a mi universidad, el limeño Pablo de Olavide, repuebla en el siglo XVIII las tierras de Andalucía. Es decir, que el proceso repoblador es un proceso mucho más largo plazo que afecta de manera continua al territorio frente al proceso de conquista, que es un proceso puntual.
Así que la repoblación, los elementos de repoblación son continuos. Está lo que se llama la repoblación interior, que va a aparecer una y otra vez. Bien, y con eso dejaríamos medianamente cerrado el tema de conquista, repoblación. Nos faltaba, y tengo que dar un toque al menos, porque economía, por lo menos unas notas sobre economía, antes de entrar en la organización de ese espacio, porque creo que para entender que es un hombre libre, jurídicamente libre, propietario de tierra, es necesario ver también cómo se articula todo eso. Tendrán ustedes en la cabeza al campesino medieval como el siervo de la gleba, el hombre adscrito a la tierra, vinculado a la misma, incapaz de moverse, pagando impuestos, siendo sometido a exacciones de toda naturaleza por parte del Señor. Y también tendrán en la cabeza, y si no, pues no se preocupen, ya lo van a tener dentro de poco, el concepto del modo de producción feudal. Modo de producción feudal que consiste en el dominio de la gran propiedad sobre la pequeña propiedad y la existencia de una punción de naturaleza extraeconómica por parte del señor que extrae rentas de los campesinos de una tierra que ni cultiva ni posee. Eso, digamos que sería la definición básica. Es decir, de tal manera que el señor feudal, sin ser propietario de la tierra y sin cultivarla, obtiene beneficio sin aportar absolutamente nada. Y ese campesino, adscrito a la tierra, que no se puede mover, inmovilizado y de manera permanente. Pues en la Andalucía medieval, como comprenderán, no hay campesinos adscritos a la tierra. No puede haber. Entre otras cosas porque todo el mundo le está ofreciendo tierra. Así que rápidamente se moverían. Tampoco hay señores o dominios de la gran propiedad, como hemos visto. Que sería el dominio carolingio, ¿no? O el latifundio carolingio no aparece. No puede aparecer porque no hay latifundio. Es decir, hay grandes extensiones de terreno, pero no hay latifundio ni hay campesinos adscritos al mismo. Lo cierto es que en el proceso de entrega de tierra, pues como ocurre en la vida humana normal y corriente, pues uno consigue ascender socialmente y otro consigue estrellarse. Es decir, se le entrega una tierra y uno acaba perdiéndola. Si no uno, sus hijos, si no sus nietos. De tal manera que empieza a aparecer un número de campesinos que no son propietarios de tierra. Pero eso no llega a formar un cuerpo de jornaleros, un cuerpo de gente que no tiene propiedades y que lo único que tiene es su fuerza de trabajo para vender. No llega a conformarse como tal. Y entonces en Andalucía surge una cosa pues novedosa. Empiezan a aparecer sistemas contractuales de puestas en explotación de la tierra. Es decir, distingan ustedes entre propiedad de la tierra y explotación de la tierra. La propiedad de la tierra es normalmente mediana y pequeña propiedad, y existe la gran propiedad. La explotación de la tierra siempre es mediana y pequeña explotación de la tierra. Es decir, no hay una gran explotación de la tierra. No hay un dominio enorme con a su frente un mayordomo, como en las napes, que obliga a los campesinos a labrar grandes extensiones de terreno y a acumularlo en el seno de... Sino que el proceso son pequeñas y medianas explotaciones. Un campesino, dos campesinos, una familia de campesinos que hace frente a la explotación, sea suya o sea de otro. En ese sea de otro interviene un elemento clave. Ese ser de otro es un vínculo contractual. Es decir, el campesino y el propietario de la tierra, es decir, el explotador y el propietario de la tierra, firman un contrato. Un contrato donde aparecen las condiciones de puesta en explotación de la tierra. El contrato normal que se firma se denomina contrato de aparcería. ¿Conocen ustedes los contratos de aparcería? Viene de parte. Apartería. Bien, se lo defino. Tomado del Código Civil colombiano. Por este contrato, el titular de una finca rústica o de una explotación cede de forma temporal su uso y disfrute o el de alguno de sus aprovechamientos
así como el de los elementos de la explotación, ganado, maquinaria o capital circulante, conviniendo con el cesionario a parcero en repartirse los productos por partes alícuotas en proporción a sus respectivas aportaciones. Por tanto, tenemos un propietario que tiene una tierra, que cede a un campesino, para que la ponga en cultivo. La cede temporalmente y con el compromiso de repartirse el producto, no hay renta, se reparte el producto, es decir, lo que la finca da de sí se reparte, a partes alícuotas, es decir, no iguales. Bien, de forma temporal. Esto ocurre en Andalucía en el siglo XIII, XIV y XV. Así que tenemos campesinos que, sin tener tierra, se convierten en explotadores independientes, que obtienen beneficios de la tierra en función de su capacidad para actuar. Temporalmente, la diferencia no es lo mismo las tierras de cereal, que suelen ser contratos anuales, puesto que el cereal se planta, se recoge y adiós, que los contratos de viña, que suelen ser de 5 años, y los contratos de olivo, que suelen ser de 10 o más. Y ustedes dirán, ¿por qué los de viña y los de olivo? Pues muy fácil. Si a mí me dan un olivar en pleno rendimiento y me lo quedo 3 años, no le echo ni un peso encima. No me gasto nada en reponer el olivar. Se muere un olivo, se murió. Así que lo lógico es que cuando uno tenga un contrato de parcería sobre arbóreos, con objeto de que el que lo tenga se vea forzado a mantenerlo y cuidarlo, pues se hace a largo plazo. El de viñas a 5, el de olivar a 10, pero puede ser a 10 y a 20, puede ser a más largo plazo. Por tanto, esa es una medida. Segundo, no es lo mismo el campesino, que es capaz de cultivar cereal, que es tirar grano y esperar a que llueva, que el que cultiva un olivo, que requiere un tratamiento y una manera de cuidarlo y de recogerlo y de explotarlo, igual que la viña. Por lo tanto, tenemos tipos de campesinos en la parcería muy diferenciados. Elementos de la explotación, pues tienen usted que calcular 5. La tierra y la fuerza de trabajo, ¿no? Que son los dos básicos. Es decir, alguien que tiene una tierra y alguien que lo que tiene es fuerza de trabajo. Esos son. Pero después están los medios de producción, el arado, el molino, el lagar, la carreta, la yunta de bueyes, el caballo, el burro para transportar, es decir, los medios de producción, ver quién los aporta, la semilla, ver quién la aporta, y en última instancia el agua como elemento que interviene. Así que tenemos 5 partes. Bien, los más pobres son los que solo tienen la fuerza de trabajo. Así que cuando entra en un contrato de parcería, entra en un contrato de parcería en quintería. Son quinteros. Así que si conocen a alguien que se llame o se apellide Quintero, ya sabe de qué viene. Campesino pobre que solo tiene capacidad para emplear su fuerza de trabajo, normalmente en tierras de cereal, que son las que no requieren otros elementos. Así que son pobres, escasamente dotados y poco preparados para el ejercicio. En el extremo opuesto tendríamos a alguien que aporta la yunta de bueyes, el arado, la semilla, el agua, el dominio, el control, y normalmente en zonas arbóreas, en un olivar o en viñedo. Lo más que obtienen es lo que se llama medianería. Así que reciben el nombre de medianeros. Son aparceros medianeros. La mitad de la producción se la quedan ellos y la otra mitad se la entregan al propietario de la tierra. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Pues lo normal es que un propietario, mediano y pequeño propietario, que cuenta con fuerza de trabajo suficiente, contraten a parcería las tierras de alrededor, de tal manera que cultiva su tierra y en la parcería la de otro. Lo que hace que ese campesino se enriquezca. Así que tenemos campesinos que por el hecho de estar en la parcería no piensen ustedes que son pobres, están en la parcería y suelen ser ricos. Pero además hay otra cosa, como uno ya no tiene que tener conocimientos para cultivar la tierra, uno puede comprar tierra para entregarlas en la parcería. Así que tenemos propietarios de tierras que no entienden nada de campo, es decir, que no saben nada de la tierra,
que invierten su capital en tierras para obtener una producción y vender esa producción en el mercado. Así que estamos cambiando de tipo de campesino y estamos cambiando de tipo de propietario. Normalmente, el sistema de puesta en explotación de la gran propiedad monástica, que es la más reticente a las transformaciones, era mediante una situación que se llama censo enfiteutíco. ¿Saben ustedes lo que es el censo enfiteutíco? La enfiteusis. Bien, el campesino, que ha adscrito a la tierra, o el que queda medio adscrito a la tierra, lo que tiene es una tierra en censo. Es decir, él paga un conjunto de obligaciones monetarias, de trabajo, de productos, al señor, que es el censo. Entonces, un monasterio entrega a censo, y ese censo además es enfiteutíco, lo que quiere decir que es permanente. Es decir, ese campesino puede ceder a otro, vender a otro, trasladar a otro ese censo, y mientras hay un campesino allí pagando un censo, no pasa absolutamente nada. Y ese es el sistema por el cual se obtienen las rentas monásticas o las rentas de las grandes propiedades. Son a muy largo plazo, son difícilmente cambiables, modificables, porque si el campesino paga, mientras esté allí sigue pagando. No hay manera de subirle la renta o de modificarle las rentas. Bien, en el caso de Andalucía no existe el censo, es decir, no se emplea. Hay casos de empleo de censo, pero son los menos. Lo que aparece es el arrendamiento. Así que un gran propietario, que tiene esas tierras de donadíos que hemos visto, arrienda el conjunto de la tierra a alguien. Ese alguien es el que tenga la capacidad económica para pagar el arriendo. Normalmente los arriendos son a largo plazo. La Iglesia no quiere renta fluctuante, porque eso le complica mucho la contabilidad y le complica mucho el saber qué va a ocurrir, porque eso significa que puede ganar mucho, pero que puede perder mucho, así que tiende a ser bastante horizontal y se les preocupa. Así que alguien puede arrendar tierras por 15, por 20 años. Pero ese alguien que arrienda tierras no la pone en explotación, sino que recurre al contrato de aparcería. De tal manera que alguien que tiene capital puede conseguir arrendar tierras y entregarlas en aparcería. La arrienda a un precio estándar, mínimo, básico, el normal. Y él sí juega, ahora sí, con las fluctuaciones del mercado, arrendando cada año la tierra en las condiciones que le parecen más oportunas para él, obteniendo beneficios, y ahí volvemos al modo de producción feudal, de una tierra que ni posee ni explota, porque no es suya. Él no es el dueño de la tierra. Él tampoco explota la tierra. Él lo único que hace es obtener beneficios por tener dinero. Por lo tanto, lo que nos estamos encontrando es con una economía financiera. Si yo tengo dinero, yo puedo ganar dinero. Sin saber de tierra, sin conocer de tierra, sin tener que ir a la tierra, sin nada que tenga que ver con la tierra. Simplemente alquilando, diríamos hoy, arrendando esa tierra para ponerla en explotación, lo que nos hablaría de una economía más que vinculada al modo de producción feudal, podríamos decir que sería precapitalista. Así que en el campo andaluz lo que hay es un precapitalismo agrario. Sí. Lo que cuenta es muy fascinante, que rompe un poquito esa dicotomía feudalismo-capitalismo. Sí, bueno, empleo términos, aviso, empleo términos para aclararnos las ideas. Estoy con Dobb en la teoría de que el modo de producción feudal tiene distintas manifestaciones, por lo tanto allí donde hay núcleo urbano amanece de otra manera. Pero llamo la atención de la disponibilidad de capital por parte de los campesinos. Por eso empleo el término precapitalismo. La pregunta mía iba al asunto de la contabilidad, sí, las cuentas, ¿no? Los monasterios prefieren una renta fija por no complicarse con eso. El Pisano Fibonacci introduce los números arábicos en 1204. ¿Cuándo llegan? En el 16 en Sevilla la contabilidad sigue estando en romano. ¿Sigue estando en romano? El número romano en el Cabildo de Sevilla, he manejado los papeles, en el 16 sigue estando todavía el número romano.
¿Y cómo se explica eso con una relación tan cercana con el mundo árabe? Porque el cambio es radical, ¿no? Sí. La ventaja en términos... Bueno, lo cierto y verdad es que la numeración arábiga no entra. No entra hasta el 16, al menos, que yo conozca, en la contabilidad de un concejo como el Consejo de Sevilla, que mueve cantidades enormes de dinero y puede ser una de las principales plazas financieras. Es decir, que si el concejo no incorporó el número arábigo, pues si estaba en Sevilla, donde están genoveses, están florentinos, Pero sí lo empleaban. Probablemente... Ellos sí, los comerciantes sí, pero en la institución no. Claro, claro. La institución Probablemente no. la institución es más conservadora. Sí, bastante más conservadora. Muchas ¿De gracias. acuerdo? Bien, sí. Preguntar, esos contratos de aparcialidad eran escritos, ¿cierto? Sí. Y eran hechos entre señores y campesinos. Entre señores y campesinos no, entre alguien que tenía una tierra, Que tuviera la tierra ahí. ni tan siquiera que era propietario, que tenía una tierra. Porque puede ser un arrendatario. Y el arrendatario puede ser un zapatero. Que el resultado de que su taller va muy próspero, tiene riqueza suficiente para entrar a arrendar la tierra de otro y se la cede al campesino. Mi pregunta es la relación entre el analfabetismo, que muchas veces muestra una edad media llenos de analfabetas, y esto, ¿quiénes son los que escriben? ¿Está intermedio de la iglesia o...? Bueno, están los escribanos, para eso están los escribanos, para escribir. Entonces ellos eran un acto de fe, creían lo que estaba escrito, o cómo podían reclamar de acuerdo a lo que está escrito que ellos no entendían. Bueno, un acto de fe. Vamos a ver. Un acto de fe es que uno se fía de que el escribano le está poniendo lo que uno está diciendo. Pero eso no hace falta que sea medieval. Ah, no, sí, no, si lo pregunto si ha sido... No, es un acto de fe. Porque cuando uno dice, ¿no? Y en usucación será legislado en función del fuero que se aplique. Y uno dice, ¿esto qué es? Dice, no, esto es que te va a ir muy bien. Claro, es un acto digamos, de confianza en la persona, la institución que está elaborando. Ustedes van a firmar un préstamo de cualquier naturaleza, o van a comprar, o alquilar, o hacer, ustedes se leen la letra pequeña, la parte trasera del contrato, las cláusulas, ¿a que no? Consideran que hay un acto de buena fe, ¿no? Bien, pues eso es lo que hace el campesino medieval. Con la diferencia que el campesino medieval pues, no sabe leer, pero es que el que le está vendiendo la tierra o alquilando la tierra tampoco. Sí. Ya que ahorita hablaba de zapateros, pues como son, si se puede usar el término clases urbanas, ¿cómo se metieron esas clases urbanas en ese modo de explotación de... Bueno, porque era un negocio. O sea, pero ¿cómo se involucraron ahí? Muy simple. Tiene una huerta, la compra, y él no sabe cultivar la huerta. Pues busca a alguien que se la cultive y le pague una renta. O le entregue parte del producto. Ya está. O sea, la tierra era de libre... No, la tierra no era de libre. Hay una huerta. Hay una huerta que tiene un dueño. Ese dueño la vende. El zapatero tiene dinero para comprarla, la compra. Y ahora dice, ¿qué hago yo con la huerta? Pues la pongo en explotación. ¿Por qué? Porque hay un campesino que está dispuesto a ponerla en explotación. ¿Cómo un campesino se mete en la bolsa en Nueva York? Porque tiene dinero, ¿no? ¿Ah? Pues porque piensa usted que alguien no quiere ser campesino. Perdón, alguien no quiere tener una renta de la tierra por el hecho de vivir en una ciudad. Si es que todos los que viven en la ciudad es mejor, viven de la renta de la tierra. No se olviden. Los habitantes urbanos viven de la renta de la tierra. Porque la grande riqueza está en la tierra. No en construir zapatos. La gran riqueza está en la tierra. Y si la tierra tiene habitantes, pues la tierra tiene sus habitantes. Es decir, el rey de Castilla, cuando llega a América, no se pone a repartir zapaterías. No.
Se pone a repartir tierras. Se pone a repartir indígenas. Y uno lo que aspira a ser propietario de tierras y de indígenas, en distintas modalidades jurídicas, las que sean. Y después, pues como es zapatero, pues tiene una zapatería. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? Sí, a ver si se puede complicar un poquito más la cosa. Para comenzar, el censo es una fuente de crédito. Sí. Entiendo bien que el que venda o el que arrienda su tierra lo hace por X motivos. Y si vende o si arrienda, tiene una fuente de renta o de ingresos, ¿no? Pero colocado desde el punto de vista del arrendatario, del que compra, si quiere poner en producción esa parcela, o que compra o que arrienda, ¿cuál es el crédito? Hay que distinguir dos tipos de censo. Digamos, uno es el censo del que yo estoy hablando, que es el censo alto medieval, pleno medieval, que es simplemente la relación que se establece entre el señor y el campesino, que establece que una tierra tiene un censo, y otra cosa distinta es el empleo que de ese mecanismo van a hacer las sociedades bajo medievales y las sociedades modernas para convertirlo en un tipo de fuente de crédito. Es decir, la figura jurídica es la misma, pero el uso que se le da, no. Yo he intentado distinguir entre los campesinos sometidos a la vinculación con la tierra y con el señor mediante un censo, y los campesinos que están vinculados mediante un contrato. En Andalucía siguieron existiendo censos. Les pongo un caso muy rotundo porque aparece como una beata. Se supone, yo he estudiado la beata, una beata de Utrera, y entonces siguiéndole la pista en protocolos notariales aparece la beata de Utrera comprándole a un campesino una yunta de bueyes por una cantidad, y al día siguiente entregando al campesino la yunta de bueyes a cambio de en una sesión censitaria, de tal manera que lo que está encubriendo es un préstamo. Es decir, la beata le ha dado dinero al campesino, y la manera de que el campesino se comprometa a devolvérselo es que ahora te entrego la misma yunta de bueyes y tú me pagas una renta porque te la he cedido. En realidad está pagando el préstamo. Pero ese es un uso que se hace en el 15 y en el 16, al cual yo no me quiero referir cuando he estado hablando de eso. Estamos en una situación de nivel bastante más bajo. Porque el censo, además, a su vez, ese censo, como forma de financiamiento de las instituciones, de las capellanías, se empieza a complicar, y él solo da para varias monografías. Tengo otra pregunta. Esta vez desde el lado del propietario. El que vende una tierra, Sí. lo hace o porque no quiere trabajar o porque no puede trabajar. Si no puede trabajar es porque, a lo mejor, la disposición de fuerza de trabajo para la extensión de tierra que tiene es insuficiente. En segundo lugar, si las coyunturas agrícolas eran boyantes, así, prósperas, alquilar la tierra era un mal negocio, porque significa que estaba perdiendo el costo de oportunidad del suelo. En lugar de transferir esa tierra a terceros, él hubiera podido retenerla, poner trabajadores y por consiguiente sacar de su beneficio. Entonces, el otro problema es que la presentación tuya es extraordinaria, es muy clara, pero sospecho que ¿Qué falsa? No. No, es que normalmente cuando uno intenta ser claro, pierde en el camino un montón de flecos. Y claro, No, quiero decir, por rato siento una
un trasfondo muy moderno y casi trasladado hacia atrás. Por ejemplo, ¿cómo se forma la renta del suelo? Es decir, ¿cómo se forma la renta del porque para venderla hay que fijar un precio, ¿sí? Sí. ¿Y cómo se constituye ese precio? En los entornos de las ciudades. Básicamente la tierra que se arrienda, la tierra que se cede mediante un sistema de aparcería es en el entorno urbano de Sevilla, de Córdoba o de Jaén o de Úbeda o de Baeza, no en el medio rural, en una pequeña aldea perdida de la mano de Dios. Lo que estamos hablando son de los ruedos de la ciudad, de la zona que tiene comunicación mercantil con un núcleo potente como es el caso de Sevilla. Y entonces esas tierras son las que entran en este sistema, las otras no, las otras siguen sus campesinos con un sistema de autoabastecimiento y sin entrar prácticamente en el mercado. Pero ahí el justo precio no intervenía, es decir, la prohibición a través moral de Sí, no claro. poder enajenar nada con Claro. fines de Claro, rento de lucro. claro, ahí tenemos a nuestra beata cristiana haciendo vida religiosa, comprando unos bueyes para entregárselo al campesino a cambio de una renta, enmascarando un préstamo. Pero ¿quién fija el precio de la mula o de la... ¿Cómo se fija? La demanda, el mercado, El mercado ahí. ahí hay un mercado, ahí hay un mercado muy importante, ahí hay fluctuaciones y el trigo no vale lo mismo en cada momento. No, sin duda que hay mercado y hay fluctuaciones, pero mi pregunta es si ese mercado y esas fluctuaciones están efectivamente regidas por el mercado contemporáneo, o es que había una peculiaridad ahí. Hasta donde yo sé, no soy especialista en historia económica, sí. Lo que dicen los que hacen historia económica es que sí. Les voy a poner un ejemplo. El mayor propietario de rentas en este espacio es la Iglesia de Sevilla. Cuando hablo de la Iglesia, hablo al Cabildo Catedral de Sevilla. El Cabildo Catedral de Sevilla recibe los donadíos, aparte recibe un número importantísimo de bienes, de tierra, en el Aljarafe, en la cercanía de la ciudad. En 1248, en 1300 o hasta 1350 estamos en una situación que podemos decir de crisis, es decir, de crisis primero por la falta de repoblación, más tarde de crisis por una crisis monárquica que se complica con la guerra de los 100 años que aparece, es decir, prácticamente la primera mitad del siglo XIV también la perdemos. En 1400 se decide a construir una cosa que se llama la Catedral de Sevilla. El mayor templo de la cristiandad en ese momento, en gótico. Tarda 100 años en construirlo. Hoy en día, quitando las iglesias garajes de la última hornada del Vaticano II, el templo de la Catedral de Sevilla es el tercer templo en tamaño de la cristiandad occidental. Primero San Pedro, segundo San Pablo de Londres y tercero la Catedral de Sevilla. Y San Pedro es del 16. Y San Pablo creo que también. Es decir, la riqueza que tuvo el Cabildo Catedral de Sevilla le permitió hacer ese templo. Eso indica que hay una renta agraria que produce en una dimensión distinta a cualquier otra. Y que nos está hablando de que produce porque se vende el producto agrario y no se vende para el autoconsumo, se vende para la exportación y entra dentro de un mercado de mucho más largo radio, que es el mercado atlántico y mediterráneo. Y Sevilla está ahí. O sea que lo que estoy intentando transmitir es, con sus exageraciones, con sus flecos, con sus detalles, que no pensemos en unos campesinos que no están dentro de un movimiento, que cuando se genera esa transformación social, también hay una transformación económica que sustenta otro tipo de sociedad. Ese es el análisis que yo hago. Las rentas, cuando se analizan, pues lo que da es que el trigo fluctúa, pero fluctúa enormemente. Y los productos fluctúan. Y el dinero fluctúa. Es decir, que todo está marcado por una interrelación que conocemos muy mal porque no tenemos la documentación. Es decir, que solo podemos conocer a través de las instituciones, que normalmente son las más reacias a participar de un mercado especulativo.
la Iglesia no especula o intenta no especular mucho. El gran propietario también intenta no especular mucho. Intenta ir sobre seguro. O sea, que el que iba a buscarse la vida especulando, en Sevilla encontraba un campo abonado. Yo me siento muy en sintonía con lo que planteas, pero entiendo la inquietud de Heraclio en el sentido que haya un mercado de cereales, que haya un mercado de productos, artefactos y tal, no hay duda. ¿Sí? Que haya un incipiente mercado financiero y de especulación sobre moneda también. Lo que sí sorprende del análisis tuya es pensar que hay un mercado de tierra. O sea, eso contradice un poco la tesis de Polanyi, que en la gran transformación dice que finalmente la tierra como mercado, como compra-venta de tierra, llega mucho después. Ahí están comprando y vendiendo tierra. Entonces, eso digamos es el elemento más sorprendente. Ah, mira. Bueno, están comprando y vendiendo tierra y arrendando. Sí, por eso. Arrendando, el arrendamiento de tierra. Sí. No, la parcería... No, y el arrendamiento. También. O sea, Sí. no solo la compra de tierra, que hay casos de compra de tierra, es decir, vamos a ver todos esos linajes, si es que nos da tiempo a verlo, todos esos linajes que están apareciendo que acaban comprando haciendas y tierras para hacerlas a su vez señorío, en un proceso inverso, eso es compra de tierra. Eso explicaría también lo reciente que es la aristocracia española que será protagonista de la conquista, es decir, en ese cuento de compra-venta, pues finalmente uno se construye su propio señorío. Claro, acaban siendo grandes propietarios de tierra, que construyen una torre y se hacen Se señores. ponen una heráldica y ya. Y ya está. Pero la tierra hay que comprarla. Permítame ponerte un contraejemplo que no sé si es pertinente. En el caso del sistema colonial, también hubo un mercado de tierras, en ese sentido. La gente iba a los notarios, compraba y vendía. Pero en realidad si uno examina un poco más de cerca el asunto, esas transacciones no significan transferencia de tierras, significa transferencia de las obligaciones adscritas a la tierra. Significa que están comprando, se están liberando de censos, de emitences, de capellanías, de todo esto. Es decir, la tierra como tal no tiene valor, porque está totalmente grabada por todas esas cosas que tengas. Aquí no. Es que no ha dado tiempo. Al menos lo que dicen los que estudian ese tema. No soy especialista en él. Lo otro lo que dicen es que el mercado en el sentido contemporáneo de la palabra es una institución que aparece en 1850, es decir, ayer. Sí. Lo que no significa efectivamente que las formas mercantiles, las transacciones hayan aparecido desde la lejanísima antigüedad clásica. El problema es que sus reglas de funcionamiento son completamente diferentes. Constato una realidad. ¿De acuerdo? Sí. ¿Alguna otra cuestión? Sí, pues ayer usted hablaba, por ejemplo, de eso, de los donadíos, que es de las expensas del rey, que son entregados a familiares, a la gente más cercana al rey en su conquista, en su reconquista. En sí, la tierra que se empieza a comerciar y a vender, no son los donadíos, porque estos mantienen siempre como su recoger siempre el tributo y siempre da ganancia, mejor dicho. Entonces, lo que se empieza a vender son los heredamientos, como tal. Heredamiento y donadío. Ambos, desde ambos Se empieza a vender. De hecho, hay compraventa y permutas de donadío y de señoría. Pero, Sí. perdón. Volvemos a lo mismo, que no es un mercado de tierra. No, pero ¿era un mercado de compradores o era un mercado de vendedores? ¿Quién tenía la sartén por el mango en ese mercado? Depende del momento en el cual uno estuviera vendiendo o comprando. Porque si uno lo que necesita es renta inmediata y lo que tiene es un bien inmovilizado y hay alguien que tiene renta inmediata, el que marca el precio es el que tiene la renta inmediata, es el que tiene el líquido. Porque tú lo que tienes es un capital inmovilizado y necesitas líquido. Y en otros momentos hay mucho líquido, pero no te hace falta. Por lo tanto, el que marca el precio es aquel que tiene el inmovilizado, que es el que da la renta permanente.
Así que no hay alguien que tenga. Es que lo que estoy intentando transmitir, igual, es que existe una dinámica que no responde a los modelos tradicionales, que es sobre la parte más cercana de la tierra a las grandes ciudades, cierto, que es sobre aquellas tierras que están produciendo aceite, vino y cereal para la exportación, cierto, pero hay una dinámica que es distinta a la que estamos acostumbrados a escuchar de una sociedad feudal. Eso es lo que intento transmitir, que la dinámica es distinta y por lo tanto cuando llegue el 16, de golpe y porrazo no aparecen mercaderes en Sevilla, y de golpe y porrazo no aparece gente comprando y vendiendo tierra, y de golpe y porrazo no aparece gente comprando y vendiendo cereales para exportarlo a América, sino que eso tiene una larguísima tradición que arranca en el proceso de establecimiento de estos pobladores, en el sistema que se emplea para establecerlo, que tiene unas consecuencias. Las consecuencias es que no hay mano de obra. La mano de obra que hay no se puede controlar, someter, modificar, presionar. Así que la mano de obra campesina es una mano de obra muy libre, que tiene una renta importante y que va a permitir a esa clase media hacer intentos de crecimiento e intentos de descenso. Muchos de ellos se arruinan. Es decir, intentan hacer un negocio y fracasan. Y se convierten en mano de obra sin propiedad. Es decir, que lo único que cuentan es con su renta de la fuerza del trabajo. Pero la inmensa mayoría de la población no. Segundo, vuelvo a insistir, la repoblación es un elemento permanente y continuo. Siempre hay un señor que está intentando repoblar una tierra y que entrega nuevas tierras. Es decir, que si alguien está sin tierra, tiene en el interior disposición suficiente para encontrar una nueva tierra.